Estás experimentando una caída del cabello, te han recomendado el consumo de suplementos nutricionales, llevas algún tiempo ya consumiendo estos productos, pero sientes que no mejora la condición y te estás preguntando, ¿será que tengo otro problema o será simplemente que estos productos no me sirven? El día de hoy vamos a hablar un poco de suplementos nutricionales que podemos utilizar analizando el tipo de alopecia que estamos experimentando. Cuando hablamos de una alopecia, lo primero que debemos saber es que existen varios tipos de alopecia. Las más frecuentes van a ser la androgénica, la areata, el fluido telógeno, incluso difusa, pero existen varios tipos de alopecia. Incluso varios factores que pueden desencadenar este proceso, desde enfermedades como la que convive, como por ejemplo una resistencia a la insulina, un hipotiroidismo, algunos cambios hormonales que estés experimentando. En la menopausia varios cambios hormonales puedes experimentar una alopecia, no es el único momento. Incluso durante el embarazo, la lactancia, puedes experimentarlo. Pero incluso el consumo de determinados medicamentos te puede llevar a experimentar una alopecia. Y no menos importante, bueno, que tengamos una deficiencia nutricional, ya sea porque las mismas condiciones de salud que estamos experimentando nos impiden la absorción de nutrientes, porque hay muchos cambios en nuestra alimentación que pudieran desencadenar que esto ocurriese. Cuando empiezas a experimentar esta enfermedad, lo primero que tienes que buscar es la ayuda de un profesional de la salud para hacerte los análisis requeridos para evaluar cuál pudiera ser tu caso. Si pudiera estar relacionado con problemas de hormonas, si pudiera estar relacionado con alguna enfermedad, incluso se pudiera estar relacionado con algunos medicamentos que tú consumes. Pero me atrevería a decir que la mayoría de las veces lo que hacemos es terminar consumiendo lo que más se difunde en redes, que es consuma colágeno, biotina, selenio y zinc. Y no puedo decir que algunos de estos minerales o de estas vitaminas no sean importantes para la caída del cabello. Pero siempre es importante determinar qué tipo de alopecia usted está experimentando, porque algunas vitaminas y minerales pueden ser más importantes en un tipo de alopecia que en otro. Y nosotros lo que necesitamos primero es determinar esto. Voy a contar mi historia personal. Vivo con una alopecia. Incluso experimenté una cuando el COVID, que era como un efluvio telógeno, es una más frecuente en ese momento, incluso por las mismas condicionantes. Pero en estos momentos, por ejemplo, estoy experimentando una alopecia androgénica. A veces puedes convivir con más de un tipo de alopecia, pero consumí estos productos, zinc, selenio, biotina, incluso colágeno, y no mejoraba. Sí veía que cambiaba mi piel, mis uñas me crecían más, pero todo hasta ahí. Lo que yo buscaba, que no era eso, que era controlar la caída del cabello, y no quiero decir que eso no sea bueno, creo que la mayoría de las mujeres somos ambiciosas en eso también, pero lo que yo buscaba, que era que mejorara el tema de la caída del cabello, no mejoraba. Incluso eso me generaba mucho estrés, mucha frustración, porque luego cada día se hacía más destacado y yo no lograba resolverlo. Pasaba el tiempo y cada vez que decía algo me decían, es que te desesperas, necesitas mucho más tiempo para lograrlo. Y aquí el primer análisis que quiero hacer: si estás consumiendo los suplementos nutricionales que no requiere, el tiempo es oro, y mientras más pasa el tiempo, más estás agravando la situación que tú tienes. Es decir, estás dejando que avance lo que te está desencadenando tu propio problema. Por lo tanto, tienes que definir cuál tú necesitas. ¿Por qué? Porque mira, no es que estas vitaminas y estos minerales no sean buenos en ese proceso, pueden ser buenos, pero incluso no consumir la cantidad que tú requieres puede hacer que no logres el resultado esperado. Y por ejemplo, para el zinc, la mayoría de los estudios se han hecho por encima de 20 miligramos al día, incluso se ha llegado a 40 miligramos al día, que es una dosis superior al valor diario recomendado, pero sí dentro de la ingesta máxima tolerable como suplemento nutricional. Cuando hablamos del selenio no nos podemos exceder, porque el selenio, por contrario, es muy bueno para el sistema inmune y para muchos otros procesos, pero cuando lo consumimos en exceso es neurotóxico, entonces hay que controlarlo. La biotina no es útil, incluso el colágeno también no es útil en todos los tipos de alopecia, te tienes que concentrar en la que tú puedes requerir. Cuando estamos experimentando una alopecia, por ejemplo un efluvio telógeno, puede ser que necesites muchas vitaminas del complejo B. Cuando estás experimentando una alopecia areata, se recomienda mucho omega, vitamina D, puedes tener zinc, selenio,
Pero por ejemplo, si tienes una alopecia, incluso en esta puedes requerir también vitaminas del B, como la B12, puedes necesitar hierro. Pero cuando estás con una alopecia androgénica, hay más tendencia a utilizar otros productos, y cuando hablamos un poco de vitaminas y minerales se concentran más en el zinc, en algunos casos en el selenio, y hay una relación con la vitamina D que no se ha aclarado, que no está del todo establecido los mecanismos por los que ocurre, pero ocurre y puedes estar requiriendo esta vitamina. Por tanto, necesitas primero definir qué tipo de alopecia y utilizar el producto. ¿Qué pasa? Que a veces siento que a estos suplementos que le mencioné le combinan otros como vitaminas del complejo B o unos suplementos nutricionales que se venden exactamente para la caída del cabello, que tienen una mezcla, una combinación de vitaminas, minerales, de muchos, pero la mayoría de las veces las dosis son tan bajitas que están entre el 50, el 60, muy pocas llegan al 100%. Pero si tú estás viviendo una deficiencia nutricional relacionada con algunas condiciones, como por ejemplo una resistencia a la insulina, un hipotiroidismo, incluso un problema con tu microbiota, puede ser que usted requiera mucho más que el valor diario recomendado, y en ese caso puede ser que un multivitamínico no sea lo que usted requiera, sino más bien productos de forma independiente con dosis más elevadas. Porque siempre digo, cuando hablamos de suplemento nutricional hay que definir el para qué y el por qué estoy consumiendo este producto. Incluso puede ser que usted esté requiriendo un medicamento. Y aquí voy a hacer el análisis del caso mío particular. Le decía, yo había estado consumiendo biotina, zinc, selenio, colágeno, y me mejoraban mucho las uñas y la piel. Y bien, sí, eso también me hacía falta, porque realmente notaba también un poco de resequedad en la piel. Pero no me había concentrado en la vitamina D. Y me empecé a sentir un poco mal, un poco decaída, con muchos dolores musculares, muy deprimida, y me hago un análisis de la vitamina D y me da que estoy conviviendo con una deficiencia severa. Empiezo a tomarla como un medicamento, una dosis bastante elevada, un producto en específico que es el calcifediol, y empiezo a sentir que esa caída de cabello que estaba experimentando se empieza a frenar. Ya no ocurría tanto, empieza a mejorar y empieza a salirme cabello en esas partes. Incluso yo le puedo mostrar, era un hueco aquí en la parte frontal, que ya en su momento había sido como un camino que se hacía y se empezaba a ver como esta parte más separada, más cabello distanciado. Hoy me ha salido más cabello aquí atrás, todavía aquí adelante donde un poquito tengo algunos bebés, pero no está del todo tapado el hueco. Y cuando empiezo a consumir esta vitamina es donde noto que eso se frena y empieza a salir cabello. Se lo comento al especialista, me dice sí, se han dado algunos casos, no hay una evidencia muy concluyente, pero puede ser. Me hacen un análisis de otras hormonas androgénicas y se percatan que están un poco también descontroladas. Estaba experimentando una alopecia androgénica, necesitaba tomar algunos medicamentos para la alopecia androgénica. Aquí conocemos el minoxidil, hay unos cuantos que le vamos a hacer un programa para analizar más estos casos, pero en ese caso, para mí era muy bueno incluir esa vitamina D. Mantuve el consumo de zinc, incluso mantuve el consumo de selenio, pero no me concentré tanto en esos otros productos que estaba consumiendo porque no eran como tan importantes. Si tienes muchos productos que consumir, tienes que empezar a ser selectiva cuál vas a dejar. Yo ya consumo la B12 porque consumía metformina por muchos años y sé que reduce la B12, se inhibe su absorción. También consumo omega, por tanto lo que hice fue como incorporar a esos suplementos o esos medicamentos que me estaban haciendo falta en ese momento, y dejé de concentrarme tanto en la biotina, en el colágeno, que como que no eran importantes para mi proceso. Puede ser que para otras personas sí, pero en mi caso, para mi proceso, no era ese producto de elección. ¿Qué me gustaría concluir? Puede ser que usted pueda vivir diferentes tipos de alopecia. Los productos que va a requerir son diferentes y que puede requerir vitaminas y minerales, pero no todas las personas requieren lo mismo, incluso no requieren la misma dosis, y que usted debe buscar la ayuda de un profesional de la salud que le ayude no solo a mejorar su problema, sino a no perder más su tiempo y su dinero.